favor, arquitecto. Gracias. El tema que me tocó desarrollar tiene que ver con la relación o con el vínculo entre política y el estado del arte que guarda el campo de la investigación en el diseño moderno en México. Me interesó el tema en esa relación. Trabajo mucho teoría del conocimiento del diseño, es decir, el problema de la epistemología del diseño, y me interesaba de manera importante la relación entre esta etapa política y teoría del conocimiento. Es digamos, este territorio precientífico que tiene que ver con la serie de ideologías y de cultura, etcétera, cómo van constituyendo, digamos, como antípodas o extremos, por un lado el campo del conocimiento y por otro lado el campo de la ideología política. Alguna relación me parece que tendrían que tener, ¿no? y que forman sin duda, digamos, el campo de eso que llamaban como el pensamiento crudo, digamos, ¿no? Esta parte de lo que sale de manera inmediata y que como esto que parece que sale de manera inmediata, de manera emocional, etcétera, va constituyendo una serie de sistemas más sistematizados, más pensados, etcétera. Bueno, la tesis que estoy mostrando aquí es mostrar el vínculo entre política y la investigación en la disciplina del diseño, es decir, cómo el plano formado por el conjunto de conocimientos ideológicos y culturales contenidos en las formas de expresión del poder constituyen un vínculo fuerte en la formación del núcleo duro en el diseño, que esta parte ideológica y cultural no son relaciones de frontera con la teoría del diseño, sino que constituyen o conforman justamente esta parte del núcleo de las teorías del diseño. Revisar el estado en que se encuentra la investigación en el diseño actual, así como sus orígenes considerados a partir del pensamiento moderno europeo y su interpretación en el ámbito del diseño en México. Para poder hacer lo que anteriormente señalo, voy a hacer una exposición histórica, me parece, sobre cómo se ha construido esta relación desde el inicio del pensamiento moderno. Defino política, el territorio o el campo del poder, donde suceden los conflictos, contradicciones y disensos representados por los actores o sujetos políticos que transitan hacia una nueva forma de distribución o reparto entre los que tienen y los que no tienen. Este desplazamiento entre las formas de reparto anterior y las nuevas pasa por un estado de crisis en las que estas nuevas formas aparecen veladas, opacas, ocultas, ante el dominio o hegemonía de las viejas formas políticas existentes. Su superación depende del desarrollo de sus fuerzas históricas existentes. Es decir, toda política implica el estudio de estas formas de distribución entre los que tienen y los que no tienen. El concepto, bueno, tendría que empezar justamente por definir el concepto de diseño. Por diseño entiendo, desde los enfoques contemporáneos de la posmodernidad, la ciencia, pero la ciencia desde el paradigma del siglo XXI. La tradición del método científico fue tan dura que no dejaba mucho para poder incluir una serie de conocimientos y saberes que de entrada quedaban excluidos para poder considerarlas como ciencia durante toda la cultura del siglo XX. Y en ese sentido el diseño tendría mucho que ver en ello. Entonces, como se vinieron abajo varios paradigmas con respecto al diseño, me parece que hay una flexibilidad en el campo del diseño en este momento, en el siglo XXI, lo cual para muchos autores les ha permitido definir justamente al diseño en tanto una ciencia del diseño en particular. El diseño considerado como la ciencia de la valoración, digamos, lo que estamos aquí jugando son valoraciones entre dos cosas, entre la experiencia sensible del fenómeno, esto que hablaban de la parte subjetiva, emocional, intuitiva, y por otro lado, lo producido por el sujeto en su relación con las propiedades físicas y digitales de los objetos y productos del diseño, las condiciones objetivas del diseño. Es la posibilidad de su objetivación en el conjunto de conocimientos dados en su contexto sociocultural, su fenomenología. Estoy entendiendo aquí como el asunto del fenómeno, como lo primero, las primeras formas emotivas, digamos ideológicas, de valoración, preceptos, etcétera, que el sujeto tiene ante el objeto de diseño. Y estoy hablando de la fenomenología como relaciones del conocimiento
entre el contexto y esta condición del fenómeno puro. Y aquí está justamente el problema de la tensión política, en la manera de cómo lo primero jala lo segundo jala lo primero. Es decir, lo que estoy considerando aquí es una tensión política también, es decir, es una expresión del poder. El diseño moderno ha pasado por 3 etapas históricas que lo han marcado de manera sustancial en relación con la caracterización del Estado moderno existente, siendo, digamos, las siguientes. Perdón. La primera etapa representa la transición de las aristocracias cortesanas de los siglos XVII y XVIII, con una creciente centralización del poder, como Francia e Inglaterra, a las nuevas formas de representación política por parte de las burguesías liberales en un nuevo concepto de Estado-nación en torno a las ideas de Maquiavelo, Hobbes y Rousseau. Aquí la caracterización es que nos encontramos ante sociedades cortesanas autoritarias a través de un soberano, digamos, despótico. La evolución de un Estado religioso instaurado en una nobleza imperial que construye un discurso lógico del diseño a partir de una normativa derivada del clasicismo grecolatino. Me estoy refiriendo aquí a los tratadistas del siglo XVII, atendiendo solo a sus componentes ornamentales y estructurales y hacia otro estado de corte liberal representado por las nuevas burguesías de los movimientos historicistas de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Si hay una transición entre las formas del poder, digamos, despóticos y las formas de una burguesía liberal, digamos, que se sustenta en términos de legitimación y de una democracia liberal. En el periodo de las sociedades cortesanas, las teorías del diseño se debatían entre un discurso racionalista cartesiano, Descartes, cuyos criterios de verdad y certeza estarían colocados en el pensamiento y la razón, y otro de corte empirista humiano, cuyos criterios de verdad estarían ubicados en los datos y la observación de los hechos sensibles de la experiencia. Es decir, aparece ya esta tensión entre las condiciones racionales del conocimiento y las condiciones de esa experiencia sensible como condición subjetiva en la producción del conocimiento del diseño. Estas teorías en el campo del diseño estarían representados por los tratadistas del siglo XVII y XVIII, Alberti, Vignola, Palladio, Blondel, Perrault, Leonardo da Vinci, que en la polémica y la discusión de la literatura clásica greco-latina y el lenguaje del humanismo crean las nuevas concepciones del espacio y de sus objetos, así como su representación mediante el dibujo, la geometría plana y la perspectiva, dando lugar a los grandes tratados de diseño. En el periodo de las burguesías liberales, representadas por Kant, Hegel y Newton, surgió una fenomenología como intento de superar el falso dualismo entre racionalismo y empirismo, entre razón y experiencia. Es la edad de la ilustración y de la crítica de la razón de Kant, colocada en una idea profunda del devenir en el movimiento de la historia. El campo del diseño se vería modificado por 2 movimientos importantes: el historicismo, que desde 1750 significó por primera vez una revisión e interpretación en sí mismo de los tipos y modelos producidos en las etapas anteriores, desde una nueva actitud hacia la historia en lo que se llamó una historia de los estilos, el descubrimiento de la ciudad industrial y la construcción de sus objetos industriales y gráficos. Por otro lado, el romanticismo fue un movimiento cultural político a finales del siglo XVIII, una reacción revolucionaria contra todo racionalismo de la Ilustración y el clasicismo a favor de los sentimientos y lo instintivo, por ejemplo, el desarrollo absoluto del yo individual como libertad individual y el acceso de todo el mundo a la riqueza material. Un ejemplo de esto sería la obra francesa, el ensayo sobre la arquitectura, escrita en 1753 por el abad Marc-Antoine Laugier. Representa el primer tratado del pensamiento moderno, ubicado en el centro de una polémica entre la tradición clásica vitruviana
y la modernidad del clasicismo, el barroco y el movimiento historicista del siglo XVIII. Ya desde este momento se encuentra una clara diferencia entre los aspectos empiristas cualitativos y sensibles expresados en el conocimiento subjetivos y los aspectos racionalistas cuantitativos universales y necesarios contenidos en los conocimientos objetivos del diseño. El trabajo de Laugier responde a ambas tendencias. Por un lado, a un racionalismo comprendido en la necesidad de fundar los principios y reglas universales e inmutables, y por el otro, a una fenomenología que se refugia en el campo de la libertad creadora y de la imaginación como medio de alcanzar lo nuevo, el cambio, la modernidad del diseño frente a la tradición. Segunda etapa. El diseño moderno, influenciado por los movimientos modernos nacionalistas de los artistas y diseñadores de fines del siglo XIX y principios del XX, en el que el dominio de los componentes técnicos, tecnológicos de mercado, la automatización y estandarización dieron pie a varios movimientos como el de Kohl, el de Semper, Morris, Ruskin, dirigiendo Art and Craft, el Art Nouveau en Francia, el Just Stil en Alemania, Modern Style en Inglaterra, el Deutsche Werkbund en Múnich y el grupo Stil y la Bauhaus en Weimar en 1919. En la ampliación de los estudios históricos del diseño hacia análisis de sus contextos culturales y sociales como aportación del positivismo del siglo XIX, realizados mediante una historia de los estilos, vista más allá de los métodos de la pura visibilidad de la forma sin contenido. La ampliación de esta línea ha sido retomada a través del pensamiento de Marx y de los historiadores alemanes del arte como Rielk, Wölfflin, Erwin Panofsky y Gombrich. Tercera etapa. La segunda mitad del siglo XX, el diseño moderno permeó toda la sociedad planteando formas asimétricas, desiguales, en una distribución parcial, representado en una serie de movimientos y tendencias que reconfiguraron el campo de la teoría y de la investigación en el diseño. En Europa, el campo del diseño y de su teoría para este tiempo, Europa, se encontraba experimentando una serie de movimientos y tendencias diversas al interior de su lenguaje, en un intento de reconocimiento y ubicación de su discurso lógico y de sus propios medios expresivos, como de sus normas y reglas constituidas en sus técnicas y métodos de desarrollo, para terminar finalmente adoptando el lenguaje decimonónico del funcionalismo internacional. Para la segunda mitad del siglo XX, la investigación en el diseño adoptaría los presupuestos, reglas y criterios de validez del conocimiento del método científico como única forma de valoración de este conocimiento. El método permitía un riguroso control de calidad para decidir qué teorías o hipótesis aceptar o rechazar. Representaba el núcleo de la racionalidad absoluta, no relativizada. Las teorías cambian, se afirmaba, pero las leyes y reglas son constantes. Para la década de los 50, el campo de las ciencias atravesaba por una gran crisis. La filosofía de la ciencia se reducía a una lógica formal de las ciencias, a técnicas de la lógica matemática para ocuparse de la forma y de la estructura lógica de toda posible ley y teorías científicas, más que del contenido de proposiciones y argumentos científicos particulares, por lo que adquiere gran importancia el uso de métodos y técnicas de medición y verificación de los contenidos de certeza para que un conocimiento adquiera las categorías de ciencia. En este sentido, el diseño en este periodo pues, va a adoptar los criterios y los métodos, digamos, los criterios del método científico y en ese sentido se impone una serie de reglas y métodos al diseño que tienen obligadamente que pasar por ahí para poder afirmar que la ciencia del diseño es justamente ciencia. Y en este sentido, lo que va a producir ahí una especie ahí de digamos, de discusión al interior de la comunidad. Las escuelas de diseño, en mayor o menor medida, siguieron el modelo del paradigma del método científico. Lo que estarían incorporando es el patrón de operaciones siguientes. Quiero señalar aquí, en primer lugar, el contexto y sitio, ¿no? que sería la fenomenología, es decir, la experiencia sensible del observador, su fenómeno.
Es decir, vamos al contexto sitio, determinamos y tomamos en contacto a los usuarios y al contexto en ese sentido. Este es un proceso fenomenológico y del fenómeno. 2, ubicación y formulación del problema. Aquí señalaría el problema de diseño, ¿no? En el sentido. 3, la hipótesis y desarrollo. Esta sería, desde ese punto de vista, las alternativas de diseño en el caso de nosotros. 4, medición y evaluación. Este es el punto más importante para esta evaluación, ya que a partir de aquí, efectivamente, es la capacidad de poder evaluar, medir y comprobar aplicando estas formas de medición. Y 5, conclusión o reformulación de la hipótesis. Si la hipótesis estaba mal, se reformulaba, pero lo que pasaba es que siempre era la misma hipótesis planteada de una forma distinta. Un caso conocido en esta experiencia fue el trabajo desarrollado por el diseñador Christopher Alexander en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT, en la década de los 60, donde junto con ingenieros especialistas en matemáticas y en ingeniería de sistemas, elaboró métodos de diseño más o menos complicados. Años más tarde, cambia sus enfoques y se va a evaluar las formas de habitar en los conjuntos habitacionales habitados por latinos en California, pero que sin duda, desde el punto de vista de la experiencia del diseño en México, aparecieron ya para ese tiempo personas muy interesantes. El caso del doctor Álvaro Sánchez en la Facultad de Arquitectura, que invita al ayudante de Christopher Alexander a dar una conferencia en la Facultad de Arquitectura. Por supuesto, es un llenazo, ¿no? Y a partir de ahí constituye justamente el taller de metodología de Álvaro Sánchez. Es un personaje bastante interesante. Más tarde se le vería en la Facultad de Filosofía tomando clases, digamos, y seminarios respecto al pensamiento filosófico de ese momento. El ascenso en la emergencia de la nueva historia. Es decir, lo que estoy señalando aquí es la construcción de una historia distinta con respecto a la historia europea de la historia del diseño. Para la segunda mitad del siglo XX, el estado del pensamiento del diseño europeo y anglosajón se centraba en una sola corriente representada por el lenguaje internacional del funcionalismo moderno, heredero del método científico, como el paradigma universal que globalizaba sus principios, normas, el problema de diseño, su desarrollo y soluciones en torno de un sujeto construido estadística y matemáticamente independiente de las condiciones históricas del lugar, lenguaje, cultura. Solo se reconocía un lenguaje universal en la teoría del diseño, método y la historia de la teoría del diseño. En esta perspectiva, los países pobres o periféricos en desarrollo no existían desde la perspectiva centroeuropea. Esta obra histórica aparecía velada, oculta, no visible. Digamos, es sugerente en el caso de un libro de historia de las teorías de los diseños, publicado por un alemán, Arno Krüger, en el 2003-2004, aparecía con el título Historia de la teoría del diseño, es decir, no historia de las teorías. La única teoría es la de ellos, la parte, digamos, de esa explicación centroeuropeísta. Ante la emergencia social y cultural por la que atravesaban los países en América Latina y en el contexto del boom literario, afloró con ello una identidad latinoamericana que los agrupó en relación a una historia, región y cultura. El caso mexicano, en los 60, se caracterizó por un aumento constante de su población empobrecida y que era el origen de explicación del crecimiento masivo de sus ciudades, como resultado de una clara tendencia a la concentración y centralización de los objetos y productos del diseño. Las escuelas de diseño en esa época pasaron por movimientos de ruptura y revisión respecto a las posiciones decimonónicas derivadas de los lenguajes del estilo internacional del funcionalismo moderno, para proponer otras tendencias en el diseño que respondieran a una identidad más cercana con la población empobrecida del país, buscando incorporarlos como actores activos en las decisiones de la actividad proyectual y constructiva de un diseño más participativo. El caso de la División de Ciencias y Artes en nuestra institución, en lo que hace un momento se explicaba como el modelo general del proceso de diseño, desde una visión crítica a los modelos existentes, para ello colocaba el modelo en un marco contextual. Digamos, esto era lo único me parece un elemento significativo,
que lo haría diferente en respecto a los otros modelos señalados. El hecho de construir un modelo de un marco contextual de la realidad social y política, redimensionando históricamente el contexto y los sujetos del fenómeno producido, así como su fenomenología desarrollada, manteniendo la hipótesis de los modelos científicos y terminado con la realización proyectual o constructiva. El enfoque derivado del modelo se inscribió dentro de una teoría del sistema. Bueno, eso es un poco lo que señalaban hace un momento. El modelo general del proceso de diseño, primero, se inscribe en un marco nacional histórico crítico, es decir, la construcción histórica de la realidad mexicana en ese sentido. El fenómeno, el caso que estudiaba la fenomenología del contexto y el problema de diseño, que es una parte importante, el conflicto entre necesidad y satisfactor, el proyecto y realización. Conclusiones. La investigación en el diseño moderno, entendida como fundamentación, sistematización y experimentación, se inicia en el siglo XVII, con la Ilustración, la instauración de las burguesías liberales y los tratadistas del Renacimiento. 2. La investigación en el diseño moderno reconoce en el siglo XVIII el conflicto entre los conocimientos racionales de sus reglas y normas para convertirlos en principios y leyes universales y constituir las invariantes del diseño, contrario a los hechos de los datos empíricos observados para formar las variantes del diseño. 3. La investigación en diseño, considerado como investigación científica, se inicia propiamente en la segunda mitad del siglo XX, al adoptar el método científico como el único método que legitima el conocimiento científico y con ello produce un dilema irresoluble entre su justificación científica, su justificación técnica humanística, es decir, una crisis respecto a la naturaleza de su conocimiento. 4. En la segunda mitad del siglo XX, el Estado moderno impuso un paradigma universal como el lenguaje en el diseño, velando y ocultando otros discursos existentes, apareciendo una ruptura y con ello una emergencia en una nueva historia, por parte de los movimientos contestatarios en México y en América Latina, viniendo abajo los grandes metadiscursos en la teoría o historia del diseño. 5. Proponer un modelo en el diseño que no descanse sobre métodos deductivos exclusivamente, sino que utilice simultáneamente tanto métodos deductivos, inductivos o analógicos que le permitan moverse en todas las direcciones, así como abrirse para tomar toda la información necesaria y volver a cerrarse en las síntesis parciales para abrirse nuevamente como le sea necesario en un modelo en el que el matemático Charles Sanders Peirce calificó como método de abducción. Gracias. Pasamos a las preguntas, comentarios. Nadie al uno. ¿No hay nadie? Pues yo tengo un… bueno, yo. Luego yo. Levanten la mano nada más para que les pasen el micrófono. Bueno, a mí me parece que la ponencia presenta con bastante claridad la contradicción en la que se enfrenta tratar de entender este fenómeno del que llamamos diseño, es decir, entre toda esa tendencia a tratar de trabajar mediante una seguridad de que las respuestas están basadas en un conocimiento de las realidades o demandas y poder producir respuestas más certeras de esa situación. Y aquí se ve la contradicción que se enfrenta precisamente con inclusive la propia naturaleza del papel de que cumple el diseño en la producción, ¿no? En la producción del sentido, y que yo creo que a varias de las ponencias hay ciertas cosas que yo creo, y no sé tú cómo lo ves, es decir, de las contradicciones que se plantea, que todavía es una discusión entre si el proceso de diseño y tal como se lleva, vamos a llamar, más tradicionalmente, es decir, los diseñadores reciben una demanda y entonces se llevan a cabo necesariamente una información, que yo no le llamo investigación, sino información
de las características de la demanda, es decir, y que puede llevar a casos, a ciertos proyectos que vamos a llamar de investigación, de conocer con más detalle o con más profundidad ciertas características de a quién se dirigen los productos y cómo pueden responder esos productos de mejor manera a la situación. Bueno, entonces eso está basado mucho en la creencia de que hay un grupo o unos señores, o un señor o señoras que son capaces de poder entender esa demanda a partir ya sea de datos muy cuantitativos o muy profundos o de una interacción en ese tipo de cosas y una interpretación. Entonces eso es lo que ha sido de alguna manera esa situación de interpretación. Y yo creo que, la gran pregunta, hay varias preguntas, una de ellas, ¿realmente hay investigación en el diseño en términos tradicionales? Investigación sería que uno analizara el proceso de diseño, y ahí pasó el proceso de diseño, entonces investigamos el proceso de diseño, entonces hacíamos conocimiento de cómo se hace un proceso de diseño, de ahí podemos deducir una serie de cosas, o hacemos también investigación de los productos, ¿sí? ¿Qué pasó con los productos? Entonces el proceso de conocimiento de la realidad de los productos, ¿no? De alguna manera en ese caso, pero el proceso de decisiones del proyecto, de las que toman los actores del acto proyectual, que pueden ser inclusive las personas mismas que van a utilizar los objetos, bueno, es muy variable, o sea, porque por ejemplo, decidir, si yo pongo como arquitecto un estacionamiento concentrado o un estacionamiento disperso, eso no es un problema de conocimiento, es un problema de decisiones. Y entonces los problemas de diseño son problemas de decisiones y son tan variables como, o sea, no hay ninguna solución de diseño racional, depende de los supuestos. Si yo cambio los supuestos, cambio la decisión. Entonces, todo problema de diseño tiene muchísimas soluciones. Entonces, no hay racionalidad ahí, por tanto, la investigación no cuenta mucho en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay cosas que yo todavía no tengo claras de eso, de investigación en el diseño, que puede haberlo, pero separado del proceso de diseñar. ¿Cómo yo tomo decisiones en el diseño? ¿Quiénes las toman? ¿Por qué se toman? Lo que tiene que ver mucho lo que tú dices con todo el contexto, la situación más históricamente se cambian, ¿no? Y además por clases sociales. Las clases sociales tienen diferentes intenciones ante las cosas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros en los sectores populares lo que más les interesa es fundamentalmente los sistemas constructivos y los materiales. No te dejan meterte en la organización espacial, ¿no? Y menos en la estética, ¿no? Entonces, en otros sectores altos, lo que les importa mucho es la estética y no les importa cómo les construyas esa situación. Entonces, no hay una unidad. Entonces, creo que se está tratando de hacer creer que la investigación te lleva a una respuesta de diseño. Y bueno, tú parece que lo haces ver que esto es muy polémico de alguna manera, y me parece un poco lo que… Sí, la primera propuesta, digamos, de la exposición fue la importancia de la cultura política primero. O sea, me parece importante, después del desarrollo de esta parte de la investigación, darme cuenta que la cultura política es realmente, digamos, es avasalladora, digamos. El perfil anterior de las escuelas de diseño y del diseñador, digamos, pues no eran formados dentro de esta cultura política. Al contrario, la cultura política era la que contaminaba, la que reducía, digamos, el discurso lógico del diseño, digamos, ¿no? Más allá de los elementos estructurales y de la ornamentación y de la expresión del objeto, hasta ahí llegaban los límites del conocimiento del diseño, de las formas tradicionales. ¿Desde cuándo me parece que la cultura política empezó como un elemento importante, digamos, a la construcción de un nuevo perfil y de unas nuevas formas en la manera de la producción de los diseñadores en los planes y programas de estudio? El último tercio del siglo, estoy hablando de 1970 en adelante, o sea, no tenemos más allá de 15 o 20 años, realmente somos una parte de una comunidad muy joven, digamos, en esta manera de conocer la comunidad de diseñadores y de lo que hacemos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero por otro lado, me parece que los retos son faraónicos, como tú bien señalabas, el problema de la interpretación de la sociedad, los elementos políticos, la condición de los propios prejuicios y la parte de las composiciones ideológicas de cada uno de los diseñadores, etcétera. Es decir, me parece que o nos ponemos al parejo con los planes y programas de estudio, es decir, aquí estamos hablando el problema de los doctorados y los posgrados, pero ¿qué pasa? O sea, ya habría que cambiar también las licenciaturas también.
si no cambian las licenciaturas, me parece que en la parte de arriba de los posgrados no tendría mucho caso. Entonces, habría que empezar reconstruyendo también el perfil, digamos, de los diseñadores a nivel de las licenciaturas, que es muy importante. Yo creo que efectivamente esta manera de ir construyéndonos un perfil más adecuado en términos de lo que llamaban hace un momento este perfil intelectual, digamos, ¿no? Que pudiera dar juicios en términos sociales, económicos, políticos, de la lingüística, etcétera. Pues andamos en busca de un perfil de esto y lo buscamos porque pues tampoco no lo vemos tampoco en el contexto inmediato. Entonces, resumiendo en cuentas, yo creo efectivamente que la investigación, desde el momento mismo en que el método científico se flexibiliza, hay todo un compromiso, hay todo un trabajo efectivamente sobre la construcción de un perfil distinto en el campo de los diseñadores. Es decir, que salga de esa parte intuitiva, de las opiniones, ¿no? Y poder reconstruirnos formas de sistemas del pensamiento y del conocimiento mucho más adecuado que nuestras realidades, ¿no? O que se ajusten más a las realidades. Vale. José, por favor, luego junto a Tolentino son las últimas dos preguntas, por favor sean breves, please, ya tenemos el tiempo encima. Víctor, muchas gracias por lo que decías hoy, por lo que acabas de decir. Aunque creo que también sigue apareciendo un fantasma fuerte de lo que nos dijeron hoy en la mañana. Hay por un lado el diseñador que hace diseño, y por otro lado hay esta suerte de intelectual del diseño que, sin ser diseñador, hace un discurso en torno sobre el diseño. Entonces, con base en esto, que me parece un acierto y que tendremos que discutir en nuestras particularidades sobre la interpretación de lo que son nuestros doctorados en diseño. Al fin y al cabo, somos doctor en diseño. Tú ahorita lo que nos acabas de presentar es una interpretación informativa de una particular visión sobre la creación de la historia, en la cual, partiendo desde un punto de vista occidental, dices, pasó esto, los actores serán esto, las corrientes serán estas, las escuelas serán estas, etcétera, etcétera. Pero muchas veces, y aquí sí yo quiero rescatar el rancho que nos toca, este gran rancho que empieza en Río Bravo y termina en Tierra del Fuego, muchas veces las interpretaciones fueron muy particulares. Y sí quiero señalar, por ejemplo, el caso del barroco. Una cosa es el barroco en España y una cosa radicalmente distinta, pero radicalmente distinta, es el barroco en la Nueva España. ¿Sí? Una cosa es el concepto incluso de modernidad, como se maneja en Estados Unidos, y otra es la asimilación, interpretación, traducción y creación que hicimos con ese concepto de modernidad en América Latina. Entonces, yo creo que en este sentido sí hay que tener mucho cuidado a la hora que hacemos una elaboración de un discurso de carácter histórico, haciendo la clasificación, en plantear cuál es el sujeto que está haciendo la clasificación y por qué la hace, porque caería precisamente dentro del discurso del poder y dentro del discurso de la construcción ideológica que tú estás señalando. Nomás lo quería señalar porque creo que sí viene a colación en relación con todo lo que dijiste. Gracias, Víctor. Yo estoy de acuerdo contigo, nomás una ampliación a lo que tú señalabas. Efectivamente, estoy en el hecho de que el objeto de diseño, la forma en sí misma, no tiene historia. O sea, es una forma en términos de su forma lógica solamente. ¿Quién hace la historia? Nosotros, en la medida que nos vinculamos justamente con la forma, los objetos, etcétera. Y esas interpretaciones, sin duda, intentamos sin duda reconstruir ciertas objetivizaciones en los criterios particulares de esa construcción histórica, ¿no? La última, por favor. Claro. Yo creo que la parte de la historia de la teoría en general, y un poco abonando a lo que dices, un poco abordas demasiado las teorías arquitectónicas o autores que generan esa situación. Cómo es que la propia teoría al final se vuelve esa reflexión que se mencionaba en la mañana de
ese momento y ese diseño, la explicación e interpretación de lo que sucede en ese momento, en términos de lo que el diseño puede ser, pero como va avanzando el tiempo o esa historia, acercarnos hacia nosotros, empieza a ser muy compleja, empieza a tener muchas interpretaciones y muchas explicaciones. En ese sentido, ¿cómo es que finalmente la teoría, ¿sí?, y esa interpretación y esa observación que se tiene de algún momento es la investigación que se realiza y se reconoce en ciertos términos como vigente dependiendo la época? Al final responde a una emergencia, como lo mencionabas, ¿no?, una emergencia que va sucediendo ciertas situaciones, pero también que muchas veces no está relacionada con la investigación, en este caso ya del proyecto o el proceso de la elaboración de un proyecto, sino que están en términos diferenciadas y que el diseño, por lo menos, o la investigación en diseño está muy orientada a situaciones que tendrían que ver también con formulaciones e interpretaciones de la sociedad, porque también hay teorías de las que mencionas, están muy inclinadas sobre cómo se estructura, cómo funciona o cómo por lo menos está pensando la sociedad de cada momento. No todas están referidas al espacio, ¿no?, como tal, al espacio que se está desarrollando algo, no solo arquitectura, el espacio tiene que ver con muchos otros objetos que se desarrollan y por tanto, cómo es que al final de ese, si no el final de ese camino en la investigación en diseño, ya en el siglo XX, el diseño mismo empieza a tener como una forma propia que empieza a definir una serie de disciplinas ya de manera científica, que al final en este momento por lo menos nos tiene ahorita hablando de ello, ¿no?, y que parece ser que la definición y un tanto el proceso de cómo se desarrolla esto muchas veces es confuso entre la parte del proyecto como la necesidad de hacer y producir objetos en términos de que tenemos que investigar sobre ese desarrollo y ese recorrido, y otra que tendría que ver con la reflexión, ¿sí?, que en este caso sería muy dirigida hacia lo que sucede en los procesos, de alguna manera viéndolos desde fuera, ¿no?, tratando de verlos, digamos, objetivamente sería el caso, ¿no?, que creo que no puede ser, ¿no? Al final los arquitectos intentan hacer la teoría de la arquitectura y entre otros diseños desde sus áreas generan o siguen generando de manera aislada sin una visión integral de lo que implicaría el diseño, ¿no?, como tal. No sé cómo lo vislumbras más hacia el siglo XX esta situación que se vuelve muy compleja, ¿no? Yo empecé haciendo esto como historia de la arquitectura, digamos, no a este proyecto en general, digamos, como trabajo académico, digamos, ¿no? Y la historia de arquitectura me lleva a las otras disciplinas de diseño y seguramente, ¿por qué? Porque la comunidad de arquitectos es una comunidad, digamos, ideológica y políticamente fuerte al interior de las otras comunidades. El concepto del espacio pasa por el diseño gráfico, el diseño del paisaje, el diseño industrial, etcétera, etcétera. Digamos, es un espacio que unifica las otras disciplinas del diseño de manera importante, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues lo mismo en el hecho de que cuando está uno haciendo estos primeros esbozos en el campo de la investigación, pues como el objeto de diseño nunca termina, ¿no? Pues muchas gracias, arquitecto. Le damos un aplauso, por favor. Y seguimos con la ponencia del maestro Daniel López, aquí presente.